Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a tener la clase sobre prevención del cáncer de cuello de útero. La verdad que nos parece un tema muy importante, ¿sí? Porque el tamizaje cervicuterino ha demostrado disminuir muchísimo la morbimortalidad asociada a esta patología. Y la realidad es que la infección de transmisión sexual más frecuente es la del virus del papiloma humano, ¿sí? Que se abrevia con VPH o HPV. Y van a ver que este virus es un factor clave para el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? La cual tiene una prevalencia muy alta en nuestra comunidad, que varía entre el 5 y el 25%. Cuando hablamos de prevención primaria, vamos a hablar exclusivamente sobre el tema de vacunación en este caso, ¿sí? La vacuna del HPV o VPH se pone a los 11 años, si bien se puede poner desde los 9 años, por calendario nacional se pone a los 11, con un esquema de 2 dosis 0 y a los 6 meses, ¿sí? Cuando la persona tiene 15 años o más y aún no recibió, ¿no es cierto?, la vacuna, se le va a realizar un esquema de 3 dosis, la dosis 0, 2 y 6 meses de la primera, hasta los 18 años. La realidad es que las disponibles en Argentina son la cuadrivalente y la nonavalente. Estas dos, si bien no necesito que se sepan esta especificidad, yo lo tengo bien en claro como licenciada en enfermería, la realidad es que la dosis del esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses, se hace con la cuadrivalente. La nonavalente, por calendario nacional, es única dosis a los 11 años, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta, pero vamos a enfocarnos igualmente para el examen en lo que se presenta en el cuadernillo, ¿sí? Que es en sí la explicación en función al tratado anterior que se hizo con el gobierno, en el que ingresaba la vacuna cuadrivalente a la Argentina, y por eso se les explica que la vacuna se coloca a los 11 años con esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses. Esa es la información válida, ¿sí? Pero sí quiero que sepan que la nonavalente va una sola vez. Bien, ahora, en pacientes con VIH positivo y o trasplantados, se va a hacer un esquema, ¿sí?, de 3 dosis. Esto es independientemente de la edad. Aunque aquellos que se encuentren incluidos entre los 11 y los 26 años están incluidos en el calendario oficial. Por fuera de esa edad no están incluidos en el calendario, ¿sí? De hecho, viene una persona de 28 años que se quiere poner esta vacuna y el Estado no provee esa vacuna, ¿sí? Significa que si no está en calendario oficial para ese rango etario, el Estado no la cubre. En todo caso, si no tiene ninguna contraindicación, se la puede comprar en la farmacia de forma privada, ¿sí? Más que nada para que quede claro qué significa que está incluida o que no esté incluida en el calendario nacional. Quienes hayan iniciado el esquema de vacunación, pero no lo completaron, es decir, se pusieron una dosis y nunca fueron a ponerse la segunda dosis a los 6 meses, por ejemplo, pueden hacerlo aplicando la dosis faltante, es decir, no recuperan todo el esquema de vuelta, no arrancan desde cero, ¿sí? La que se le colocó, la inmunidad la generó. El tema es que hay que ponerle la otra dosis para que esa inmunidad se pueda completar. Entonces, siempre que se respete el intervalo indicado, ¿sí?, de al menos 2 meses entre la primera y la segunda dosis y de 4 meses entre la segunda y la tercera dosis, pueden poner las dosis faltantes. Ahora, cuando está fuera del calendario de vacunación oficial, sí está indicada, es decir, hay un paréntesis, un asterisco, en mujeres exclusivamente entre los 19 y 26 años que hayan o no iniciado relaciones sexuales, y en aquellas que tengan alguna patología previa, ¿sí?, ya que quienes hayan presentado un HSIL, que en realidad es una reacción citológica en el PAP, tienen de por vida mayor riesgo de padecer cáncer cervical o vaginal, ¿sí? Entonces, si viene con una indicación médica porque está en alto riesgo y demás, pero está fuera de calendario, es decir, tiene entre 19 a 26 años, se puede colocar. Las indicaciones son que tenga antecedentes, que haya tenido en algún momento un HSIL en la citología o que esté cursando actualmente infección activa con HPV. Bajo ese lineamiento se coloca la vacuna si tiene entre 19 y 26 años. Si está cursando HPV, pero tiene 35 años,
La vacuna por el Estado Nacional, por calendario oficial, no se coloca, ¿sí? Salvo que su médico estudie el caso en particular y lo indique con desesperación poner la vacuna, esa persona la va a tener que comprar en la farmacia. Pero el Estado no cubriría en este caso si es menor o mayor de 19 a 26 años. Cuando hablamos de prevención secundaria, hacemos referencia exclusivamente a la toma de muestras, que se recomienda iniciar a realizarlas a los 3 años del comienzo de la actividad sexual en todo individuo con cuello uterino, ¿sí? Independientemente de su género, por supuesto. Existen 2 modalidades de tamizaje que hoy en día están aceptadas y recomendadas. Por un lado tenemos el tamizaje primario con prueba de HPV, con o sin genotipificación, o la citología sola, que vendría a ser el conocido PAP, ¿sí? Hasta los 29 años, inclusive, lo recomendado es la citología con un intervalo anual. Ahora, si te salieron 2 citologías negativas, se puede pasar a hacer en un intervalo de cada 3 años. La realidad es que las personas con VIH positivo, trasplantados o inmunocomprometidos van a tener que seguir haciéndolo de forma anual, ¿sí? Por una cuestión de prevención. En las personas que son mayores o igual a 30 años, lo recomendable es la prueba de VPH directamente. Si le sale negativo, se lo podrían pasar a hacer cada 5 años. Si le sale positivo, tendrán que hacer un triage con citología, es decir, que se van a hacer el PAP y eso lo va a analizar la persona que atienda a esa mujer, ¿sí? O ese individuo. Y si es negativa, pero la persona está inmunosuprimida o tiene VIH positivo, se hará cada 3 años, ¿sí? La realidad es que en ese intervalo etario el embarazo es frecuente, entonces se considera una oportunidad para el tamizaje con citología, ¿sí? Si la mujer está embarazada, se le hace PAP y listo. ¿Cuándo se finaliza con este tamizaje? La realidad es que para la prueba de VPH se hace hasta los 65 años, ¿sí? Y ya cuando se hace con el PAP o con la citología sola, se puede hacer hasta los 70 años, ¿sí? Luego después ya no es común hacerlo. La realidad es que la prueba de VPH en menores de 30 años no debe realizarse, ¿sí? Porque tiene alta prevalencia de infecciones transitorias y no se recomienda, digamos, realizarlo en pacientes embarazadas tampoco. Tengan en cuenta, siempre que nos da positiva una prueba, hay que acompañarlo de la clínica y de una investigación un poquito más profunda, porque la realidad es que una prueba de VPH positiva, ¿sí? Por sí sola, no significa, no es sinónimo de enfermedad y no determina la necesidad de realizar un tratamiento. Esto va acompañado de la clínica, signos y síntomas, ¿sí? Y de otros estudios complementarios que apoyan esta noción o no, y en función a eso se toma la determinación de dar un tratamiento o no realizarlo, ¿sí? Las pautas antes de tomar una muestra de PAP o de citología es no usar duchas vaginales ni tampones 48 horas antes del examen, abstinencia sexual de 48 horas y evitar la toma del examen durante el periodo menstrual o con infecciones importantes. La realidad es que hay muchas oportunidades perdidas dentro del sistema de salud, entonces tienen que tener en cuenta que esto del periodo menstrual dice evitar la toma del examen, ¿sí? No es una contraindicación. Es decir, si yo tengo una persona que tiene buena adherencia al tratamiento, viene todos los años y justo cuando viene a consulta está con su periodo, lo puedo dejar pasar y que saque turno para otro día y lo hacemos otro día. Ahora, si yo tengo una persona que es difícil que se adhiera al tratamiento, lo puedo hacer durante el periodo menstrual. Esta imagen que ven acá es la toma de muestra del PAP, ¿sí? Donde se le va a pedir al usuario de salud que se coloque en posición ginecológica, ¿sí? Que es en la camilla con los talones puestos en unos brazos de metal que tiene esa camilla, y lo que hace es flexionar las piernas, ¿sí? Y luego de eso, una vez que está la vulva expuesta, se introduce por la vagina un espéculo
que en sí es después ya lo vamos a ver en la carrera, de hecho tenemos de muestra, lo vamos a tocar y demás para que aprendan a usarlo, pero es algo que se introduce y luego tiene una manijita en donde se va abriendo y lo que permite es mantener separadas las paredes vaginales, ¿sí? Para poder observar el cuello del útero directamente. Una vez que nosotros introdujimos el espéculo, abrimos la ruedita, podemos separar las paredes vaginales y tenemos en vista el cuello uterino, se va a realizar con una espatulita para la toma de las células, digamos, exocervicales, donde se va a frotar el cuello uterino, ¿sí? Y luego se va a colocar sobre un portaobjetos en la parte media. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es utilizar un cytobrush, que es un cepillo, para realizar la toma de muestras de células endocervicales, donde la muestra se colocará en el borde inferior del portaobjetos, girando el cytobrush en sentido de las agujas del reloj. Por último, se rocía sobre el portaobjetos fijador rápido, ¿sí? Para que arriba de la muestra tomada, con el fin de la desecación y la lisis celular. Esto, que nos queda en el portaobjetos, se llama frotis, ¿sí? Y es observado a través de un microscopio en un laboratorio con un médico patólogo para evaluar la morfología de dichas células, ¿sí? Eso nos va a detectar alteraciones y nos va a decir si es un tejido típico o atípico de las células epiteliales de la muestra. Esta prueba también va a consistir en la introducción del espéculo y con el cytobrush en el orificio cervical lo que se va a hacer es girar en 360, ¿sí? Y luego se va a depositar en un frasco que tiene un medio de transporte y va a ir refrigerado, ¿sí? La realidad es que la muestra luego se analiza ya sea por captura híbrida o por PCR, serían técnicas de biología molecular, donde se va a detectar la presencia de ADN viral. Si ustedes prestan atención a la técnica de la toma de la muestra, es muy similar. Lo que va a cambiar luego es las técnicas de biología molecular para poder estudiar esa muestra. Aquí les dejo para no confundirlos entre el PAP y la toma de muestra del test de BPH. La realidad es que son muy similares, ¿sí? En cuanto al objetivo, en el PAP el objetivo va a ser detectar las células anormales o precancerosas del cuello uterino. Y en el test de BPH, la realidad es que el objetivo es detectar la presencia de ADN, de cepas de virus de papiloma humano de alto riesgo que puedan causar cáncer de cuello uterino. El procedimiento es similar, ¿sí? Porque en el PAP se recolectan células del cuello uterino con una espátula o cepillo pequeño y estas células se analizan bajo un microscopio para identificar los cambios anormales o las células atípicas. Y en el test lo que se hace es que se recolectan las células del cuello uterino de forma, digamos, igual, pero el análisis se va a centrar en identificar el material genético del virus y no tanto en observar el tejido o las células. Y el enfoque en el PAP evalúa directamente la salud de las células cervicales y en el test lo que hace es buscar la causa potencial de los cambios celulares, ¿sí? Es decir, de la infección por HPV. Muchas de las veces estos exámenes pueden realizarse al mismo tiempo, ¿sí? Porque se usan las herramientas muy similares para recolectar la muestra, pero el análisis después en laboratorio es lo que diferencia estas dos pruebas. Como profesionales de la salud, ustedes, como futuras licenciadas en obstetricia, ¿sí? Deben brindar consultas de detección precoz del cáncer cervicouterino y mamario también, realizar extracción de muestras para estudios como el PAP, el cepillado endocervical y los exudados vaginales, participar en programas sanitarios preventivos y actuar en todos los periodos, ¿sí? De la vida de una persona, que pueden ser preconcepcionales, concepcionales, posconcepcional, pre y posaborto y perimenopáusico. Muchas gracias.